Hola, hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo estás? Te saluda tu amiga Ari Mier. Te doy la bienvenida a esta sección de lectura y análisis de libros. Recuerda que en esta sección estamos leyendo el libro de la Gloria por el Infierno, escrito por el señor Rubén Aviña, donde nos relata la historia de una jovencita víctima de trata de personas. Nos cuenta su experiencia desgarradora dentro de esta red coercitiva y su valentía, ¿no? Que ella alzó la voz, no se quedó callada y cómo fue reconstruyéndose a sí misma. Entonces vamos a dar inicio a esta lectura y análisis de La Gloria por el Infierno, donde nos relata la historia de Aline Hernández dentro de esta red coercitiva. Antes de iniciar, te invito a seguirme en YouTube. En YouTube estoy subiendo todos los videos en vivo para que puedas continuar con el hilo conductor de la lectura y análisis. Me encuentras igual como estoy aquí en Facebook, Coach Ari Mier. Te invito a seguirme, ahí estaré respaldando los videos en vivo y puedas seguir el hilo conductor del análisis y la lectura de este libro maravilloso. Estamos por iniciar el capítulo número 9. Te invito a adquirir el libro de La Gloria por el Infierno de forma digital en alinehernandez.com. De momento no lo puedes adquirir en físico por temas legales, pero puedes adquirir el libro en formato digital. Tiene alrededor un costo de 200 pesos si no me equivoco, pero te invito a ir a la página de alinehernandez.com. Vas, te registras, es una plataforma segura, no te preocupes, te registras, te das de alta, haces tu compra del libro en forma digital. Si eres como yo de los que le gusta pues aprender y estudiar con libros en físico, no te preocupes, lo puedes mandar a imprimir, lo encargolas y ya lo puedes leer. O en vez de estar perdiendo tiempo en el celular ahí stalkeando, estar dándole vueltas ahí al TikTok, pues te invito a estar en el celular y aprender a leer el libro de forma digital. Mi gusto personal es libros en físico. Cuando yo compro libros en formato digital, que es formato PDF, pues a mí me gusta imprimirlos porque voy subrayando, voy aprendiendo, voy analizando. Pero también lo puedes adquirir de forma digital en alinehernandez.com. Ahora, vamos a dar inicio al capítulo número 9. Capítulo número 9. A los 14. ¿Por qué, Aline? Le pregunté una vez, cuando los dos nos reunimos en un Vips. Ya te dije que no sé, Rubén. De pronto hacía cosas de las que luego me arrepentía, pero después ya no. Sobre todo al estar frente a Sergio se me nublaba la mente, se me olvidaba todo lo que había pensado y lo que antes había considerado que estaba mal. En ese momento ya no me lo parecía. No sé si me entiendas. Sí, creo que sí. Lo peor es que, aunque cuando estaba con Sergio o con la marca, o sea, la artista, todo lo veía normal, pero luego volví a arrepentirme. No sé, no solo de las cosas que hacía, sino de no poderle decir sino de no poderles decir lo que quería, lo que antes había pensado. Y claro, después me llegaban los remordimientos, esos remordimientos que me torturaban y no me dejaban en paz. Bueno, y después de haberle aclarado tu amor a Sergio y de haberte arrepentido, ¿qué sucedió cuando de nuevo volviste a tenerlo enfrente? Recuerda que en el capítulo número 8 ya entra Sergio a hacerle love bombing a nuestra protagonista de la historia. eh, Aline cree que está enamorada del depredador, pero recuerda que el lavado de cerebro, los bombing eh, y la técnica de espejo, que fue espejearla, y el grooming, pues fue primero la artista. La artista primero fue ganándose la confianza de Aline, usando las técnicas de manipulación, los bombing, la técnica de espejo y el grooming, ¿no? Para programar la mente de Aline Hernández y hacerle entender o programarla para que la víctima creyera que estaba enamorada del depredador. Eh, Todo este lavado de cerebro empieza en el capítulo 6 y 7. Ya en el capítulo 8, pues ya entra Sergio, ¿no? Pero quien tanteó el terreno,
quien empezó a hablarle a Aline de maravillas del depredador, quien empezó a ganarse la confianza de esta jovencita de 13 años, pues fue la artista, ¿no? Entonces, prácticamente la artista, según el relato de esta historia y el testimonio, no solo de Aline, o sea, de más de 40 víctimas, eh, pues todos la señalan a que ella y Mari eran las que hacían el trabajo sucio. Ella es la que hacían estas técnicas de manipulación que hoy conocemos como love bombing, grooming, técnica de espejo, gaslighting, triangulación, ¿no? Antes, en aquella época, pues como que no teníamos el alcance de esta información, pero ahora ya lo tenemos. Entonces era ella quien hacía todo este trabajo sucio. Ahora, Aline comenta, me llegaban los remordimientos, esos remordimientos que me torturaban y no me dejaban en paz. Pues una niña empática, una niña inocente, eh, percibo como que este remordimiento de no poderle contar a mi mamá, es esa voz incómoda, ese Pepe Grillo que, que nos avisa, oye, estás haciendo mal las cosas. Eso habla de que eres una persona humana, ¿no? Entonces todos cometemos errores. Cuando nos visita el arrepentimiento, el remordimiento, quiere decir que eres una persona humana y empática, pero si vas por la vida jodiéndole la vida a los demás y no te pones en el lugar de otros, quiere decir que eres una persona manipuladora, psicópata o narcisista. Sin embargo, Aline, pues le hace mención, sí llegué a hacer esto, pero después me arrepentía. ¿Esto qué quiere decir? Que es una niña altamente empática. Y hoy lo veo por el trabajo personal que tiene, por cómo se expresa, por cómo habla. Y yo percibo que hoy Aline la mujer es una mujer empática, con responsabilidad afectiva y que no daña a otros, ¿no? En cambio, pues lo que yo he visto conforme han pasado los años es que la artista no se ha puesto en el lugar de sus compañeras y siempre como que trata de joderle la existencia por medio de sus proyectos, ¿no? Entonces como que este arrepentimiento nunca llegó en ella a sus 60 años y no ha aprendido nada, o sea, lo único que ha hecho ha sido envejecer físicamente, pero sigue siendo la misma persona a la que atraparon en el año 98, no ha aprendido de sus errores, no se ha hecho responsable y eso se nota. O sea, el trabajo personal luego se nota. ¿O tú qué opinas, comunidad? Entonces, aquí yo percibo en Aline una chiquita empática que aún a esta edad, con la falta de experiencia, pues dentro de ella ya hay algo que le incomoda, ¿no? Entonces, la intuición, esa voz incómoda, fue la que le salvó la vida a Aline y a el resto de las sobrevivientes, porque tras el lanzamiento de este libro, recordemos que eh, se salvó vidas no solo de las sobrevivientes, sino también en aquel entonces de los bebés. Porque qué tal si Aline no hubiera sacado este libro, qué hubiera pasado si Aline se hubiera quedado callada, si no hubiera lanzado este libro, pues muy probablemente el depredador hubiera continuado esta manipulación, este tratamiento psicológico, toda esta violencia, lo hubiera replicado con sus hijas. Entonces, pues gracias a Dios que esa red coercitiva llegó a su fin. Pero bueno, vamos a continuar. Nada, el arrepentimiento valió, dejó de existir. Al menos en ese momento volví a sentir de nuevo en verdad que estaba enamorada de él y que para mí lo más importante era estar a su lado. Y después, ¿qué sucedió después? Aquí está. Ali sacó de su bolso otro sobre con unas hojas que había escrito. Es que lo que viene está muy grueso, me advirtió, y mejor te lo escribí como pude. Lo lees después en tu casa y lo ordenas. Si hay algo que no entiendes, me hablas. Está bien. Recuerda que en capítulos anteriores Aline le comentaba a Rubén Aviña, conforme pues fueron avanzando las entrevistas para escribir este libro. Había ocasiones en que Aline le comentaba a Rubén, oye, fíjate, pasó esto, recuerdo esto, pero había ocasiones en que Aline tenía pena,
vergüenza al contarle ciertas cosas a Rubén. Entonces, ¿sabes qué, Rubén? Hoy no puedo hablar, pero te entrego estas hojas. Estas hojas para que tú las leas. Y si tienes una duda, me explica. Con mucho gusto te lo explico, porque ahorita las palabras no me salen. Qué pena, qué vergüenza, qué oso. Entonces, fíjate que la escritura es una herramienta poderosa para liberar cosas que a lo mejor no puedes decirlas, que cuestan contarlas, que están aquí atoradas, pero por medio de la escritura puedes liberar todas esas emociones, plasmarlas en papel y tener claridad de las cosas, ¿no? Entonces, Aline en algunas ocasiones pues como que le contaba unas cosas a Rubén, otra cosa las escribía, pero era su catarsis, ya era su momento de contar las cosas y eso está bien. Entonces la escritura es una herramienta poderosa pues para aprender a conocerte, para liberar emociones, para sacar, ¿no? Cosas que uno trae guardando, porque tu dolor tú lo puedes transformar como tú quieras, claro, siempre y cuando no dañes a nadie. Puedes escribir, puedes cantar, puedes bailar, puedes hacer ejercicio, ¿no? O sea, usa una herramienta que a ti te ayude, pero el objetivo es sacar ese dolor, sanarlo, trabajarlo, porque lo que callas te enferma. A partir de ese día sentí que Sergio y yo estábamos más unidos que nunca, más identificados. Además de su consentida, también era su novia, y eso me empezó a gustar, porque nuestro noviazgo, para llamarlo así, era bonito, besito y todo eso, pero nada más, aunque esos besitos a mí me daban igual. Lo importante era estar largas horas con él, tomando mis clases o enseñándole las canciones que yo componía. Incluso en esos días, como ya te dije, el arrepentimiento se esfumó, igual que los remordimientos. Disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es esta confusión en tus hemisferios cerebrales. Digamos que tienes al diablito y al angelito. El diablito te dice, fíjate, vamos a hacer esto y lo otro, pero está después el angelito. Es cuando entra el arrepentimiento, el remordimiento, oye, no estás haciendo bien las cosas, por aquí no es, ¿no? Entonces son esas dos voces internas que no se ponen de acuerdo, ¿no? El diablito y el angelito. Entonces por eso el índice, como que de repente se esfumó el arrepentimiento y nuevamente empecé a sentir pues bonito, ¿no? En esta relación. Entonces eso es lo que llamamos disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es lo que pasa una víctima de trata de personas, de abuso psicopático, de abuso narcisista, ¿no? Es esta confusión. E incluso también la disonancia cognitiva a cualquiera le puede pasar, ¿no? O sea, alguien que está dentro de una relación tóxica, una relación insana, no necesariamente una relación narcisista, pues a cualquiera le puede pasar esta disonancia cognitiva, ¿no? Porque el cerebro lo que quiere es protegerte. El cerebro siempre te va a mandar imágenes de lo bonito y mágicamente como que desaparece lo negativo, ¿no? Entonces, el cerebro lo que quiere es protegerte, entonces te manda esas imágenes de cuando la pasaban maravilloso, te manda imágenes cuando hacían planes juntos, ¿no? Es por eso que tú puedes ver a personas que están en relaciones insanas que van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven. ¿Por qué? Porque cuando conscientemente tú ya no quieres estar en esa relación porque no es sana para ti y lo sabes, terminan, entonces tu cuerpo te empieza a pedir tu dosis de bienestar, de placer. Entonces tu cerebro asocia que esa persona te haga bien o no, pues te da pequeñas dosis de amor. Entonces, por ignorancia, porque la persona no tiene los conocimientos o no cuenta con las herramientas para cultivar su propia felicidad, su cerebro ya asocia que esa persona insana, tóxica, le da pequeños momentos de felicidad. Entonces, cuando existe una separación, empiezas a pasar por un periodo de abstinencia, tu cuerpo se está desintoxicando. Entonces, cuando estás en este periodo de abstinencia, tu cuerpo te pide, dame
dopamina, dame serotonina, dame adrenalina. Entonces a tu cerebro vienen imágenes de cuando eras feliz con esa persona, los momentos felices, los planes que hacían juntos, ¿no? Entonces es cuando regresas con la persona. Entonces dentro de este periodo, pues puede la víctima o la persona que está en una relación insana puede tener esta confusión en sus hemisferios cerebrales. Ya no quiero estar, pero me acuerdo cuando iba por mí a la escuela, esta persona le caché mensajes, pero me acuerdo cuando nos conocimos y me trajo flores, me trajo mariachi en mi cumpleaños, era tan bueno. Sí, pero te puso el cuerno, sí, pero me acuerdo cuando se me ponchó la llanta y fue al rescate por mí en mi Príncipe Azul. Entonces vuelves. Entonces está como que esa confusión en tu cerebro, no quiero estar, pero me acuerdo de lo bonito, entonces, pero va a cambiar, ya me dijo que va a bloquear a la tipa, es que es mi culpa, yo lo descuidé, voy a regresar con él. Entonces, pues la disonancia cognitiva a cualquiera le puede pasar, por eso Aline dice, sí, como que me visitaba el remordimiento. Eh, ¿Por qué? Porque esto no es lo que yo aprendí en mi casa, esto no me gusta, pero pues se me olvida. ¿Por qué? Porque pues estoy con él, tengo una relación, nos damos besitos y vuelves, ¿no? Como que lo malo desaparece. Entonces recuerda que cuando Aline entra en esta disonancia cognitiva, Aline todavía no estaba en la etapa de devaluación. Aquí Aline ya estaba en la etapa de love bombing, ¿no? Entonces, tal vez hubo banderas rojas, pero pasaron desapercibidas. ¿Por qué? Por todo el bombardeo de amor. O sea, por un lado, la artista es mi mejor amiga, somos almas gemelas, tenemos tanto en común. Por otro lado, está mi amiga que me pone atención, que me escucha. Por otro lado, pues está Sergio, que está llenando ese huequito, ¿no? Me está dando mi dosis de felicidad, me está dando atención. Entonces sí, yo a lo mejor estoy enamorada. Entonces si yo tengo dudas de que a lo mejor no estoy enamorada, pero voy y le digo a mi amiga, oye, fíjate que pienso esto. No, Aline, estás mal. Mira, él no es así, él es esto, él es lo otro, él es un caballero. Ah, bueno, confío porque mi amiga me está diciendo que estoy equivocada, no gaslighting. Entonces, en la etapa de los bombing pasas desapercibida muchas banderas rojas que después dices, ay, es que me acuerdo cuando pasó esto, cuando pasó el otro, cuando pasó el otro, cuando estás en la etapa de devaluación o cuando existe el descarte. En el descarte es donde llegan todos esos, pues, ¿cómo te diré? Empiezan a cuadrar muchas cosas, se acomodan las piezas del rompecabezas, ¿no? Pero cuando a ti te cae el 20 de lo manipulada que fuiste, de todo el proceso por el que pasaste, es cuando ya estás en la etapa de descarte. Entonces, cuando tú te das cuenta por toda la manipulación por lo que pasaste, pues ya es tarde. ¿Tarde por qué? Porque ya te descartó la víctima. O sea, cuando tú te das cuenta por todo lo que pasaste, pues él muy probablemente pues ya está bombardeando de amor a otras personas, ¿no? Y van a pasar por las mismas etapas por las que tú pasaste. Sin embargo, eso no duró mucho, porque más o menos a la siguiente semana todo empezó a cambiar. Una vez estando con él en su oficina, luego de que varias me habían preguntado que si lo quería y yo le respondía que si me propuso algo que se me hizo de lo más extraño. Según él se trataba de una prueba que consistía en lo siguiente. Él iba a salir unos minutos de su oficina y entonces para demostrarle que lo quería en verdad, tenía que desvestirme y sentarme en el banco del piano para que me encontrara así cuando regresara. Si no lo hacía y él me encontraba vestida, significaría que no lo quería. Aquí ya le está aplicando el grooming. Pensé que trataba de una broma, pero cuando él salió de la oficina me di cuenta que la cosa iba en serio. Pasaron unos minutos y yo no supe qué hacer. Finalmente, cuando él regresó, yo ya estaba sentada en el banco del piano, como él me lo había pedido. Sí, desnuda.
Cerró la puerta y me sonrió. Luego se me acercó y empezó a tocarme, mientras que una vez, como podrás imaginarte, yo estaba temblando, sintiéndome muy mal. Sergio ya me había visto así antes, sin ropa, pero ahora también me estaba acariciando. ¿Ya habías hecho esto antes?, me preguntó. No, para nada, le respondí muerta del miedo. Y era la verdad, jamás en mi vida había hecho algo así, te lo juro. Tenía apenas 13 años, y aunque sabía que tarde o temprano me iba a ocurrir, nunca lo había hecho con nadie. Eso también me lo había imaginado de otra forma. Haz de cuenta que yo era una estatua temblorosa mientras que él seguía pasando sus manos por mi cuerpo. Ay, no, se me corta la voz. Sin que yo sintiera nada. Bueno, solo vergüenza y un miedo cada vez mayor. Sobre todo cuando intentó hacerme, ya sabemos qué, aterrada, me puse a llorar. Fíjate, Aline pasó por la etapa del love bombing, ¿no? Estos fuegos artificiales. El love bombing eh, es donde el manipulador te bombardea de atención, te brinda detalles y no solo detalles, cosas materiales, te da atención, validación, te escucha, te hace sentir que eres especial. Em, los actos de bombardeo de amor que tuvo el artista fue ponerle atención. Quiero escucharte. A ver, platícame de ti. Entonces, mientras le estaba bombardeando de amor, haciéndole entender que le estaba poniendo atención, la estaba espejeando para convertirse en un espejo de los gustos de Ali, ¿no? Hizo un estudio exhaustivo. Entonces, también le dan como este sentido de pertenencia. Mira, tenemos un secreto entre los tres, de que el casting lo hiciste sin ropa, pero no le digas a tu mamá. Entonces, dentro de la etapa de los bombing, pues también le hacen que le guarde el secreto a su mamá y no digas nada, mira, es un secreto entre los tres, ¿no? Como este sentido de pertenencia. Posteriormente empieza la triangulación, empieza a involucrar a la artista, que supuestamente Sergio tuvo una relación con un artista menor de edad que también fue su manager, ya sabemos quién, pero no voy a decir su nombre. Una historia que nunca existió, que solo existió en la mente perversa de Sergio y que esa relación terminó porque los papás de la jovencita se dieron cuenta. Entonces, él percibió que el fin de esa relación lo percibió como una traición porque eh, la jovencita les dio el lugar a sus papás. Pero eso nunca pasó y la artista pues ya lo ha dicho en entrevistas. Yo nunca tuve nada que ver, solo fue mi manager. Hasta ahí. También en el proceso de triangulación entra una supuesta noviecita menor de edad que tuvo Sergio, pero que después falleció. Y le decían a las víctimas, oye, como que te pareces a la novia que tenía Sergio, ¿te pareces? Yo creo que a lo mejor le gustas porque te pareces a esa novia que él tuvo, ¿no? Y cuando contaban la historia de la supuesta artista menor de edad que le rompió el corazón, le decían, él ha sufrido mucho, pero yo creo que tú puedes sanar su corazón, ¿no? Entonces empiezan como que a triangular, empiezan sutilmente y la víctima pues no se da cuenta, así pues yo por qué tengo que saber esta información. Después empieza la programación mental, es que Sergio es tan bueno, es tan brillante, es tan inteligente, él es un caballero, él no te ve como hombre, te ve como un profesional. Entonces llega un momento en que el único tema de conversación es Sergio. Entonces la mente de la víctima empieza a recibir toda esta información, esta programación mental. Entonces empiezan a programar a las víctimas para hacerles creer que están enamoradas del depredador. Entonces, por eso al índice yo llegué a creer que estaba enamorada por esta programación mental que hizo la artista. Entonces, fíjate que yo creo que a lo mejor tú puedes sanar su corazón, él te pone atención, eres parte de esta escuela, bla, 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 bla. Entonces, por eso al índice, pues él me dijo que era algo muy normal, pero me sentía avergonzada. ¿Por qué?
porque a mí nunca para empezar, ningún hombre me había visto desnuda más que mi papá. Y el papá de Aline falleció cuando tenía 6 años. Yo creo que a lo mejor, si la vio desnuda fue de chiquita, a lo mejor para bañarla y era porque era su papá. Pero que un pelado panzón la vea desnuda, pues no. Aline, Aline no había estado con nadie. Su primer hombre fue este psicópata enfermo. Entonces, Aline sintió este asco, vergüenza, no, porque una niña que la fueron manipulando poco a poco, para llevarla ante el depredador. Entonces, cuando Sergio ya entra, pues la que había ya hecho el trabajo sucio, el trabajo mental, la manipulación psicológica, pues era la artista, según el relato de esta historia. Entonces, ya cuando entra Sergio, pues ya la mente de Aline ya estaba manipulada. Entonces, por eso Aline dice, "Mm, siento vergüenza, ningún hombre me había visto, yo sé que tal vez iba a pasar por esto, pero no era el momento, ¿no?". Entonces, para que Sergio haya tenido este alcance, y no solo con Aline, con el resto de los sobrevivientes, es porque él tuvo ayuda. Entonces, un psicópata integrado no actúa solo, tiene cómplices. Esos cómplices se les llaman monos voladores. Son los que hacen el trabajo sucio por él. Siempre pone al frente a otras personas para que hagan el trabajo sucio por él. Ya sea, en este caso, era para eh, llevarle combustible. Entonces, el trabajo sucio que hacían tanto la artista como Mari era reclutar chavitas para llevarle combustible al depredador. Pero cuando Aline alzó la voz, eh, ahí no estuvo la artista haciendo entrevistas, dando la cara por el depredador. No es cierto, es que eso nunca pasó, no existe ninguna mujer violentada, maltratada, aquí estoy yo dando la cara. Pero dato curioso, él nunca dio la cara y a la fecha no lo ha hecho. O sea, él no ha dado la cara, siempre manda pues personas, gente, para que den la cara por él, para que hagan el trabajo sucio. Es lo que hace un psicópata integrado. Los psicópatas integrados son cobardes, cobardes. Ahora, en mi percepción, la alumna supera al maestro. Todo el hate que recibe Aline y las sobrevivientes, eh, pues es por parte de sus fans, ¿no? Entonces, ahora que estamos en una era digital, pues sigue replicando las mismas técnicas de manipulación que hacía el depredador. Recuerda que cuando Aline sacó su libro, eh, mandan a todas las niñas a sus casas para prevenir a los papás. Fíjate que van a sacar un libro donde van a desprestigiar a Sergio, pero son mentiras, bla, bla, bla. Claro que estas niñas eh, fueron manipuladas por la triada oscura, pero la artista dio entrevistas para defender al depredador y aún estando en la cárcel seguía dando la cara por él. Entonces, Sergio nunca dio la cara. Sergio nunca salió a aclarar, son mentiras lo que dice el libro. No, siempre daba la cara la artista. Entonces, un psicópata integrado es cobarde. No, jamás se hará responsable de sus acciones y el trabajo sucio siempre lo harán sus monos voladores. En este caso, los monos voladores, pues será la artista y Mari. Eso sí lo quiero dejar bien en claro porque para que este depredador tuviera el alcance que tuvo, fue con ayuda, porque él solo no hubiera podido. Ni de chiste hubiera podido tener este alcance. Ni de chiste para dañar tantas vidas. eh, eh, Todo el daño que él hizo fue con ayuda. Entiendo perfecto que él era la cabeza de la red coercitiva, pero dentro de esta red coercitiva existían los rangos.
niveles de responsabilidades. Entonces aquí es donde entra la artista y Mari. La artista y Mari, que eran sus monos voladores, pues hacían todo el trabajo sucio por él. Iban a conseguirle combustible, iban y daban la cara con los papás de las jovencitas, fírmeme este permiso, fírmeme esta carta donde yo me haré responsable de su hija, yo la voy a cuidar como si fuera mi hermanita, eh, bla, 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 bla. Sí, yo la voy a contratar para lanzarla como artista, que sea mi corista, todo va a estar bien, no se preocupe. Entonces, ellas hacían todo el trabajo sucio para reclutar a las niñas y llevarle combustible al depredador. En este caso, a Aline, eh, para que este depredador tuviera el alcance que tuvo con Aline, era porque la artista ya había hecho el lavado de cerebro, a lo que hoy conocemos como grooming. Entonces, sí quiero dejar eso bien en claro. Pero no se pudo, tú me entiendes, yo era todavía una niña. En 2 meses más iba a cumplir apenas los 14 años. Ay, no. Cada vez que yo leo esta historia, siento como que aquí un dolor en la garganta y me pongo mal porque soy mamá. Soy mamá de 2 niñas y me da como impotencia, ¿sí me explico? Entonces, si lloro, téngame paciencia, soy humano. Bueno, yo era todavía una niña. En 2 meses más iba a cumplir apenas los 14 años. Aquella experiencia me dejó traumada y entonces sí, como que me convertí en un robot. Siento que me parecía cada vez más a Lore y a Mari. Y a las demás que en vez de ser la consentida pasaba a ser una más del montón, ¿sí? Producto de la manipulación. Mi visión de la vida y de muchas cosas más empezó a cambiar. Comencé a ver todo horrible, invadida por ese gran temor que no podía controlar. No estaba segura de lo que estaba haciendo y por otro lado no me atreví a contarle nada a nadie que no fuera al artista, quien se convirtió en mi confidente y en vez de ayudarme a aclarar lo que me estaba sucediendo, me decía que era algo normal, que no tenía nada malo. Te podrás imaginar la angustia, el miedo que traía dentro de una mocosa como yo jugando con fuego, como si hubiera una persona adulta, sin saber realmente lo que me estaba metiendo. Entonces, si su mejor amiga, eh, supuesta mejor amiga, le dice, es algo muy normal tener relaciones con tu pareja, pues le está haciendo grooming. ¿No? Entonces recuerda que Aline tenía 13 años, la artista tenía 21. Entonces, esto que Aline cuenta se encuentra en los testimonios de los expedientes de Chihuahua. Otras víctimas relatan eh, que la artista les decía, es que es algo muy normal tener relaciones con tu pareja, si no le echas ganas, pues te vas a regresar para tu casa, tus papás van a estar muy decepcionados de ti, eh, eres una fracasada, pero si pasas por aquí, eh, vas a tener las puertas abiertas con Sergio y va a lanzar tu carrera. Es algo muy normal tener relaciones, ¿no? Yo lo hago, Mari lo hace. Entonces, empieza aquí como que este grooming. El grooming es ganarse la confianza de la víctima con un propósito de maltratarla, violentarla y lo que sabemos que hizo Sergio con las víctimas. Sergio era la cabeza y no le resto responsabilidad a lo que él hizo, él es un degenerado, pero pues él no actuó solo, él tuvo cómplices. Según el relato de 11 víctimas en el expediente de Chihuahua, pues el modus operandi será el mismo. De hecho, ay, perdón, eh, aquí en la plataforma de Facebook abrí una otra sección, no solo la de lectura, sino que estamos aprendiendo sobre técnicas de manipulación. Entonces te estoy haciendo cápsulas, videos sobre técnicas de manipulación. Esos videos en vivo los estoy respaldando en mi canal de YouTube, me encuentras como Coach Arimier. Le puse al playlist Psicología Oscura. Entonces ya he subido el video de Love Bombing, que es la técnica de manipulación número 1. Después te puse la técnica de espejo o mirroring, en inglés, mirroring. Eh, Esta técnica de mirroring pasa dentro de la fase de love bombing
y te voy explicando más a detalle cómo son estas técnicas de manipulación, te brindo algunos ejemplos, desde mis palabras, desde mi interpretación. Igual yo te invito a investigar más de este tema, adquirir el libro de Aline Hernández, La Gloria por el Infierno, en alinehernández.com. Y que saques tus propias conclusiones, ¿no? Digo, al final del día son mis hipótesis, son mis análisis, pero te invito a hacer los tuyos. Entonces, abrí esa sección de técnicas de manipulación, pues para entender el proceso de manipulación por el que pasó no solo Aline, sino todas las sobrevivientes. O sea, fue el mismo lavado de cerebro. Todas las niñas que pasaron por esta red coercitiva pasaron por las mismas técnicas de manipulación. Entonces, la manipulación a cualquiera le puede pasar. O sea, le puede pasar a menores de edad, le puede pasar a alguien adulto. O sea, a cualquiera le puede pasar, nadie está exento de que le pase. Entonces, esta información sobre técnicas de manipulación que estoy brindando en redes no es para que tú lo hagas, no es para que tú vayas pisando a los demás, no es para que saques provecho, no. Es para que tú estés atento a las banderas rojas y por lo menos sepas reconocer cuando te están manipulando y sepas cómo reaccionar ante un manipulador. Entonces, esta información úsenla con responsabilidad. Solo recuerdo que los días pasaban y yo, en vez de ponerle un alto a todo eso o pedirle ayuda a mi mamá, seguía en lo mismo y lo mismo, dejando que las cosas siguieran igual. Muchas veces pensé en no regresar ya, pero de inmediato me venía a la mente la idea de interrumpir lo que estaba consiguiendo como artista, dejar las clases que tanto me gustaban y también la oportunidad de grabar mi disco, de llegar a ser famosa. Ojo, muchos dicen, es que te casaste con él porque eras interesada. Es que, ¿por qué te quedaste si veías banderas rojas? Es que esto, es que el otro, ¿no? Como si uno pensara o creyera que hubiera hecho mejor las cosas que la víctima. Entonces, cuando nada que ver, la manipulación es muy sutil, no te das cuenta. Entonces, un psicópata integrado activa tu sistema de recompensa. Es decir, nosotros tenemos la amígdala cerebral está en el cerebro, en la zona límbica, como por aquí más o menos. Entonces, esta se activa, ¿no? Por medio de eh, es nuestro banco emocional, ¿no? Entonces, eh, un psicópata integrado puede activar o desactivar tus emociones, ¿no? Como puede, en el bombardeo de amor, tú puedes liberar dopamina, serotonina, como en la etapa de devaluación puedes estar liberando cortisol y adrenalina. Entonces, así te traen altos picos de emociones, lo cual tú te vuelves adicta a estas emociones. Las emociones son adictivas. Entonces, como un drogadicto, como un alcohólico, que es adicto a la droga, que es adicto al alcohol, sabe que le hace mal, pero necesita su dosis de felicidad. Por eso vuelve a la droga, por eso vuelve al alcohol. Así son los adictos a las emociones. Entonces, un psicópata integrado tiene la capacidad de activar o desactivar las emociones en su víctima. Entonces, te doy pero te quito, te doy pero me alejo. Esto es a lo que llamamos refuerzo intermitente. Entonces, activaron en todas las niñas esta motivación, estas ganas de grabar su disco y de ser famosas. Entonces, hay que trabajar duro para conseguir tu disco, para ser famosa. Tienes que pasar por el casting sin ropa. Yo pasé por ahí. Entonces, si el gancho era la artista y veían que ella era famosa y ella les decía, yo pasé por lo mismo, entonces tienes frente a ti a la motivación. Es que si yo paso, sigo los consejos de mi amiga, pues yo voy a ser famosa como ella. Entonces, por eso Aline decía, yo ya me quería regresar, pero pues tenía esta motivación de grabar mi disco, de tomar mis clases, de ser famosa. Entonces, ahí ya estaban alterando su química cerebral, ¿no? Por medio de la manipulación psicológica. Esto lo quiero dejar bien en claro.
Entonces llega un momento en que la amígdala, eh, cuando está sometida a estos altos picos de emociones, la amígdala se ve afectada en, en el aprendizaje a corto y a, sí, o sea, daña tu nivel de aprendizaje, ¿no? Porque la amígdala está como inflamada, ¿no? Por estos altos picos de emociones. Estoy feliz, pero luego estoy enojada, pero luego estoy triste, pero luego estoy emocionada, pero luego recupero mi motivación, pero luego estoy deprimida, ¿no? Constantemente tienes estos altos picos de emociones. Entonces llega un momento en que la amígdala está súper, súper inflamada y llegas a olvidar, ¿no? Empiezas a tener secuelas en el aprendizaje. Entonces, es que a lo mejor pasó esto, a lo mejor pasó lo otro, es que como que sí me acuerdo, pero no. Entonces, ya cuando la víctima ya no está en las redes del psicópata, pues es cuando vienen estos recuerdos, ¿no? Ay, es que me acuerdo cuando me hizo esto, me acuerdo cuando me hizo lo otro, sí, es porque tu amígdala se está desinflamando y poco a poco estás recuperando la memoria a corto y largo plazo. Entonces, eh, aquí ya estaban activando la química cerebral de Aline. Estoy sintiendo raro, esto no me gusta, pero tengo la motivación de ser famosa, de ser artista, de tomar mis clases, tanto que he luchado por este sueño como para abandonarlo. Entonces recuerda que estas personas se aprovecharon de los sueños de Aline. Recuerda que en los primeros capítulos Aline jugaba con sus muñequitas, Rosa Berta y su perrita y otros muñequitos, los ponía ahí enfrente para que fuera su público y ella jugaba que era artista. Entonces, de hecho, hasta estuvo en el certamen de la chica joven de Menudo para conocer a Sergio Blas. Quiero ser famosa, quiero ser cantante para conocer a Sergio Blas y ser su novia, que esa fue su primera motivación. Pero después, cuando la artista la recluta fuera de la XW, pues Aline dice, sí, es que yo desde chiquita he querido ser artista, entonces tienes esta hambre, esta sed de triunfar, de ser famosa, de ser artista. Entonces se aprovecharon de sus sueños. Entonces la espejearon, la analizaron y empezaron a activar y a desactivar sus emociones, alterar su química cerebral. Entonces, a este grado llegó la manipulación. Sergio y yo ya no nos veíamos solo en su oficina, sino también fuera de ella. Haz de cuenta que éramos en verdad novios. Íbamos al cine, a comer, a cenar los dos solos, mientras que mi familia pensaba que estaba tomando mis clases love bombing. En la etapa de love bombing, el psicópata pues usará ciertas herramientas para estarte bombardeando de amor, entre ellas tener detalles como tener citas, ir al cine, ir a cenar, ir a comer, pasar tiempo a solas, dedicarte tiempo. Entonces aquí Sergio ya le estaba bombardeando de amor. Ya por la noche me iba a mi casa y mi mamá hasta le daba las gracias por preocuparse tanto por mí. Y como supuestamente se acercaba ya el momento de grabar mi disco y necesitaba estudiar más, empecé a ir a las clases ya no solo los martes y jueves y sábados, sino también a los domingos. En uno de esos domingos, luego de que Sergio me llevó a Chapultepec, donde me divertí como enana en el zoológico, iba con él en su camioneta cuando de pronto se estacionó fuera de un hotel El Greco. Voy a tomar agüita porque me dio sed. Veo que se están uniendo aquí en TikTok. Muchas gracias por unirse aquí al live. Ayúdame a darle tap tap a la pantalla para que a más gente le pueda llegar este video y más gente esté informada sobre estas técnicas de manipulación y tenga de primera mano la información sobre la trata de personas, la experiencia de Aline Hernández dentro de esta red coercitiva. Si eres fan del artista, pues te invito a pasar de largo. Vamos a leer aquí comentarios en TikTok.
A ver. Yuli Chio, saludos. RM Rentería, gracias por compartir el libro del link con mucho gusto. RM Rentería, gracias a ti por estar aquí al pendiente. Yuli Chio, lo compraré, apoyo a la chica. Sí, lo puedes adquirir el libro en alinehernandez.com, te registras y puedes hacer tu compra en línea. alinehernandez.com, puedes adquirir el libro de forma digital. La gloria por el infierno. Cuantos más me gustan, más espectadores tendrán. Sigue así. Chicos que se van uniendo, ayúdenme a darle like a este video, tap a la pantalla para que esta información llegue a más personas. Dan, hola, hola. Gracias por estar aquí. Si son fan del artista, porfa, pasen de largo. Sus comentarios no me interesan. Y si vienen a tirarme hate, pierden su tiempo. Se me resbala. Sale, vamos a continuar. De inmediato supe lo que pretendía y volvió a invadirme el pánico. Sí, es que el cerebro te avisa, el miedo te avisa, vámonos, aquí hay peligro, esto no está bien, ¿no? Es la zona reptiliana, la zona del cerebro. Si mal no recuerdo, no recuerdo cuál es el neurotransmisor que se activa, pero hay un neurotransmisor que se activa cuando sientes que estás en una situación de pánico. El pánico se activa en la zona reptiliana, si mal no recuerdo. Entonces te avisa tu cerebro. Tu cerebro siempre te avisa cuando estás en algún lugar seguro o no, cuando tienes que escapar. Entonces, el cerebro de Aline ya le estaba avisando, vámonos, esto no es un lugar seguro, pero recuerda que Aline estaba con un señor, pues 20 años mayor que ella, 20 años de experiencia, un psicópata integrado, experto en la manipulación y el chantaje. Entonces, ahí quien tenía el control y el poder sobre ella, pues era el depredador. No sé si me entiendas, a mí me gustaba ser su novia, así su consentida, estar con él en su oficina, los dos solos, ir al cine, a comer, a cenar a Chapultepec, pero no me gustaba cuando me empezaba a tocar y menos meterme con él a un hotel. Pero en fin, acepté otra vez como una prueba de amor para demostrarle que lo quería. Sin embargo, ahí en el cuarto tampoco se pudo. Y así siguieron transcurriendo los días y las semanas mientras que se acercaba la fecha de mi cumpleaños. La artista estaba encantada echándome porras, diciéndome siempre, ya me están reportando, ¿es en serio? Ay, no, estos fans no se puede verificar, intentar. Los fans del artista no están soportando. Chicos, pasen de largo si no les gusta, porque andan reportando mi video aquí en TikTok. Su artista anda haciendo su documental sin filtros, buscando aprobación, y nadie le dice nada. Ridículos. De inmediato supe lo que pretendía y volvió a invadirme el pánico. No sé si me entiendas. A mí me gustaba ser su novia, así su consentida. Estar con él en su oficina, los dos solos, ir al cine, a comer, a cenar. Ah, esto ya lo leí. Y aún así siguieron transcurriendo los días y las semanas, mientras que se acercaba la fecha de mi cumpleaños, tú también ya, diciéndome siempre que estaba diciendo feliz a Sergio y que gracias a mí él había cambiado mucho con todo el mundo, que era menos dura con ellas, más amable, más buena gente. Luego de las pruebas que siempre me pedía, yo misma empecé a procurarlo buscando complacerlo y llenarlo de detalles para demostrarle que lo quería. Por ejemplo, cuando salía de la secundaria, antes de ir a mis clases con él, afuera de la escuela le compraba juguetitos o bromas de esas que venden en la calle. Siempre le llevaba cualquier regalito o bobería y eso le gustaba. Me festejaba mucho esos detalles y yo sentía que así lo tenía contento. Sin embargo, aunque entonces no me daba cuenta de ello,
Las cosas empezaron a empeorar cada vez más. Se acercaba la fecha de mi cumpleaños y como mi mamá me estaba preparando una reunioncita con mis amigos, invité a Mari y a la marca, también a Sergio, pero él por supuesto me dijo que no asistiría. Me advirtió también que no quería en esa fiesta estuvieran mis amigos hombres, solo puras niñas, y bueno, yo le dije que sí, que no había problema, pero luego me preocupé porque me acordé de Alfonso, un vecino mío, un poco mayor que yo, güerito y guapísimo, que siempre me encantó y que me hubiera gustado que fuera a mi reunión. Ni modo, a él no le invité ni a mis otros amigos hombres, solo puras chavas. Llegó el gran día. Cumplí mis 14 años, por primera vez mi mamá me dejó pintarme, bueno, solo un poquito, nada más la boca, un poquito de sombra en los párpados y algo de rímel en las pestañas. Fíjate que cuando Aline comenta en su libro, ay, que mi crush era Sergio Blas de Menudo. Mi motivación para ser artista era Sergio Blas, por eso me inscribí al certamen, ¿no? O cuando menciona de sus crush, ay, es que mi vecinito me gustaba. O de chiquita, ¿no? Que me acuerdo que leí unas palabras, unas letras aquí en el libro donde Lynn comenta que tenía como 6 años y se andaba casando con su vecinito, ¿no? En esas bodas como que son tipo de kermés, estaba en la casa de unos vecinitos, estaban jugando y ella llegó muy contenta a casa, llegó muy contenta a casa porque se había casado con un vecinito. Aline tenía como 5 o 6 años, ¿no? Estaba chiquitita. O 10 años, no recuerdo, pero estaba chiquitita una niña. Entonces cada vez que Aline menciona en el libro, ay, que mi crush, Michael Jackson, mi crush, Sergio Blas, mi crush, mi vecino, Alfonso, la gente lo saca de contexto. Porque en los proyectos del artista, a Aline la pone como lo peor, como la villana, como la fácil, libertina, ¿no? La hacen quedar así en los proyectos por estos detalles del libro. Ahora yo te pregunto a ti, una jovencita, adolescente, si tiene un crush, un chico que le gusta, un artista, ¿ya la hace una chica fácil, una chica libertina, una chica que su mamá la vendió? No. ¿Por qué? Porque es algo muy natural, muy normal. Yo me acuerdo cuando tenía la edad de Aline que mi crush, mi primer crush, y yo tenía como 8 años, era Leonardo DiCaprio, cuando en aquel entonces fue el lanzamiento de la película Titanic. O sea, él me flechó por completo. Hasta me acuerdo que tenía un póster en mi recámara y cada vez que llegaba de la primaria me ponía a platicar con él de cómo fue mi día. Eso no me hacía una niña mala, o libertina, o despierta, o qué sé yo, ¿no? Y a veces cuando iba al Oxxo me acuerdo que había un muchachito güerito muy simpático, muy guapito, muy platicador. Y era mi crush. Ahí tenía yo como 13 años. Después llega a mi vida y de muchas chicas de la época, los chicos de UF. Entonces también eran mis crush y yo iba a sus conciertos. ¿Y eso me hacía mala persona? ¿Eso me hacía una chica fácil, libertina? ¿O que mi mamá me vendiera? No. ¿Por qué? Porque eran emociones normales que pasan niñas de su edad, niñas adolescentes. Estaba viviendo su adolescencia. Ay, que me gusta este vecinito, me gusta este artista. Ay, es que está tan guapo, es que es mi crush. Bueno, este ya no tanto, ahora es Michael Jackson. Bueno, ya no es Michael Jackson, ahora es Sergio Blas. Bueno, pero también como que mi vecinito Alfonso me gusta. Entonces, lo que hace un adolescente normal a esa edad, tener crush, el chico que le gusta. Me acuerdo que en la secundaria había un chavo tan guapo, de ojos verdes. ¡Ay! Me derretía, guapísimo, porque me recordaba a este Leonardo DiCaprio. Yo me derretía por él, pero no significa que yo fuera una facilota o que yo fuera prostituta, no.
Ahora resulta que estaba mal tener crush, ahora resulta que estaba mal que me gustara un jovencito. Estaba viviendo emociones de acuerdo a mi edad. Era un adolescente. Aline era un adolescente. Estaba viviendo emociones, estaba teniendo crush, lo que cualquier adolescente de esa edad tiene. Y estos pequeños detalles del libro, que si le gustaba Michael Jackson, Sergio Blas, el vecinito Alfonso, lo sacan de contexto y en los proyectos del artista la hacen ver como prostituta, como fácil, como la infiel. Se están metiendo con una niña de 13 años, ¿qué les pasa? La película, ¿cómo la ponen debajo del escritorio? Ay, y las fiestas arcoíris. Ay, ¿a poco nunca has ido, Gloria, a las fiestas arcoíris? Y que tú, te rolas ahí con los chavos. ¿Perdón? Y resulta que las puritanas del artista y Mari, ¿de qué me hablas? No sé qué es eso. Y, ¿Y cómo son esas fiestas? Por favor. La artista ya había tenido relaciones antes de conocer a Sergio. Mari ya había estado casada con él antes de que Aline llegara. Ya había estado con él. Y ojo, la cantidad de hombres que tú tengas en tu vida no determina tu valor personal, pero es que se agarran de estos pequeños detalles que hay en el libro para humillar públicamente a Aline. Y no se vale porque están humillando a una niña de 13 años. Están diciendo que en esos proyectos las putitas de Sergio, o sea, ¿te refieres a putitas de Sergio? Mari estuvo como en un programa, ya no estando con el depredador, se refiere a las víctimas como las amantes, amantes que tú y la marca llevaron y reclutaron y pusieron en bandeja de plata al depredador. Ah, pero resulta que eran las amantes y que eran las putitas de Sergio. Ahora resulta. Eran niñas menores de edad. No, no estoy de acuerdo y no se vale que se agarren de cualquier cosa para desprestigiar a las sobrevivientes, cuando las verdaderas víctimas son ellas. Así como el artista dice que yo me estoy defendiendo, yo me estoy defendiendo. Ellas también se están defendiendo porque están hasta acá de tanta campaña de difamación, tanto en libros, tanto en series, tanto en películas, y ahora en su documental, vete a saber qué va a decir de las víctimas, hoy sobrevivientes. No se vale porque en el caso particular de Aline, la artista se ha ensañado mucho con ella. La hace ver como la infiel, como la prostituta, como la que su mamá la vendió, como la facilota, la que no tiene talento. Y se está refiriendo a una niña de 13 años. O sea, todavía se sigue metiendo con la niña de 13 años. ¿Esa mujer no ha aprendido nada? A sus casi 60 años no ha aprendido nada. El único cambio que ha tenido durante el paso de los años es que ha envejecido, pero mentalmente sigue teniendo el mismo nivel de conciencia que cuando fueron capturados en los años 90. Su mismo nivel de conciencia es el mismo. Hoy la ves más producida, más arreglada, ¿sí? Tal vez cambió su apariencia física, pero mentalmente sigue siendo la misma persona. ¿Cómo crees que en tu serie te vas a meter con menores de edad? ¿Cómo crees? No, no. A sus 60 años, a sus casi 60 años, esta mujer no ha aceptado su parte de responsabilidad y por eso saca proyecto tras proyecto tras proyecto porque tiene hambre de validación, de aceptación. La soberbia no es buena consejera. Yo no sé quién está asesorando a esta mujer, pero por ahí no es el camino. Empieza por hacerte responsable de tus acciones. ¿Por qué? Porque ese no es el camino que está tomando. O sea, ha tomado las mismas decisiones por más de 25 años y no le ha funcionado. No le ha funcionado. Entonces, a sus casi 60 años, esta mujer sigue con el mismo nivel de conciencia. No ha avanzado nada. Sí como artista a lo mejor ha avanzado, sí como artista tiene su carrera. Ese tema ni lo voy a tocar.
porque yo no soy ni juez, no soy Lolita Cortés como para decir si cantas, no cantas. No, eso allá los expertos en música que lo hagan. El nivel de conciencia de esta mujer sigue siendo el mismo de hace más de 25 años, o sea, no ha madurado nada. ¿Por qué? Porque todo se lo toma personal. Lo que en su momento Pati Chapoy y su equipo hicieron, que fue un trabajo exhaustivo, periodístico, se lo toma como ataque personal. Es que no se estaban metiendo con ella, estaban dando la noticia de un caso criminal. ¿Por qué? Porque en ese momento la historia fue un boom, pero ella se lo toma personal. Pero eso sí, ella sí puede revictimizar a las sobrevivientes en sus libros, en, en su serie, en su documental. Y si ellas hablan, se defienden, está mal. No me mencionen porque soy una marca registrada. Es que o aquí todos nos defendemos o no se defiende nadie, porque no porque ella sea artista, sea famosa, significa que tiene más derechos sobre otros. Los derechos humanos aplican para todos. Todos tenemos los mismos derechos, todos tenemos derecho a una defensa. Todos. O sea, no porque tú seas una marca registrada tienes más derecho que los demás. Entonces, una pastillita de Ubicatex no le haría nada mal a esta señora. Me enoja este caso, me enoja, porque se meten con menores de edad. Perdón, soy humana y me encabrona. Ay, disculpen mi francés. Llegó el gran día, cumplí mis 14 años por primera vez, mi mamá me dejó pintarme. Ok, ya. Invitar a Alfonso. Gloria llegó a mi casa en taxi sin Mari, más temprano que las demás invitadas, y como ella sabía que a mí me gustaba Alfonso, porque se lo había contado en alguna ocasión, me preguntó si en verdad no lo había invitado, advirtiéndome que si lo había hecho, Sergio se enteraría y se me iba a armar con él. Yo lo tranquilicé y le dije que no había invitado a Alfonso. Sin embargo, más tarde, cuando ya estaban ahí mis otras amigas, salí a recibir a una de ellas, y a lo lejos en la calle vi que Alfonso iba llegando a su casa. Me importaron un camino las advertencias de Sergio y de Gloria. Fui corriendo con Alfonso para decirle que era mi cumpleaños y que lo invitaba a la comida que había preparado mi mamá. Él muy complacido aceptó de inmediato y hasta me preguntó si podía llevar a su hermano. Claro, le respondí que sí. Al poco rato, cuando Alfonso y su hermano hicieron un acto de presencia en mi casa, muy perfumados y peinaditos, no sabes la cara que puso la artista. Pero todavía cuando Alfonso me entregó una rosa roja, la artista se quedó muy seria, sin poder ocultar su coraje, sin quitarme la vista de encima, fulminándome con la mirada, como diciéndome, no sabes lo que te espera, babosa. Y después, ya a la hora de la comida, se subió a mi recámara y no quiso bajar a la mesa. Yo sabía que estaba fúrica, pero la verdad ni caso le hice. Le tiré de loca y no le insistí. Ahí estaba Alfonso y eso era lo que me importaba en ese momento. Era mi mejor regalo. Fíjate que en la serie, porque yo sí vi la serie de esta mujer, en la serie hay una escena donde está Edith y la artista y le empieza a reclamar. ¿Por qué dijiste mentiras de mí? ¿Por qué fuiste a hacer una denuncia falsa? Y Edith le pide perdón. Es que a mí me obligaron, es que yo quería hacer mi denuncia, pero no lo hice para perjudicarte, bla, 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 ¿no? Entonces empieza como que este poder del manipulador sobre su víctima, ¿no? O sea, es como sometiéndola con esa mirada de ¿por qué lo haces? Entonces me acordé de esa escena donde ella se pone muy confrontativa con Edith, como reclamándole, ¿no? Y, y aquí fíjate cómo la artista ya empieza a sacar de a poquito su verdadero yo, con la mirada intimidando a Lynn. ¿Por qué lo invitaste? Es que una mirada dice más que mil palabras, ¿no? Esa mirada sometiéndola, te dije que no lo invitaras, es que no sabes en lo que te metiste, vas a lastimar a Sergio, ¿por qué? No, como que este sometimiento sobre la víctima, como diciendo, se me está saliendo del guacal
déjame voy y ejerzo poder sobre ella, ¿no? Es como este miedo a perder el control sobre su víctima. Cuando Aline, una jovencita, pues quería invitar a sus amigos porque era su cumpleaños. Aline no estaba haciendo nada malo, pero ante los ojos de la triada oscura, pues sí estaba mal. Lo que estaba mal era ser feliz, seguir con tu vida, tener amigos. Eso es lo que estaba mal para ellos. ¿Por qué? Porque te sales del cuadro de comodidad, porque ya no tienen control sobre ti. Entonces, por eso la artista empieza como que aquí a sacar su verdadero yo como para ejercer poder sobre su víctima. ¿Por qué? Porque siente que está perdiendo el control sobre ella. O sea, yo te dije que no viniera y vino. O sea, me estás retando. Yo puedo más que tú. Es que la alumna superó al maestro, definitivamente. Y al día de hoy, esta señora sigue haciendo lo mismo, pero ahora la manera de amedrentar, de intimidar a las sobrevivientes es demandándolas. A Aline la tiene súper demandada por lo del libro. O sea, no descansó hasta que Amazon bajó el libro de Aline en físico. Por otro lado, que demandó a Carla de la Cuesta por su libro Toda la Luz. Es que soy una marca registrada y quiero la regalía del 40%. Hubo anteriormente otra demanda a Carla de la Cuesta y Carla de la Cuesta la ganó. Entonces, es esta necesidad de control, de poder, de yo puedo más que ustedes, yo soy la famosa, ustedes son las envidiosas, o sea, siempre poniéndose ella por encima de las sobrevivientes, ¿no? Como que yo tengo más derechos que ustedes porque yo soy la famosa, ustedes me tienen envidia, son las hambriadas, ¿no? Entonces, es esta parte de ya perdí el control porque solo una es a la que puede controlar, que es la que hoy la apoya. No voy a decir su nombre porque para mí también es víctima. Es una sobreviviente, pero sigue siendo víctima del artista porque la sigue manipulando. Entonces, como el resto que las apoyaba despertaron y ahora la mayoría están unidas, es esta necesidad de validación, de volver a tener el control. Entonces, cuando un psicópata integrado pierde el control sobre ti, cuando un manipulador ya no te puede controlar, ya te saliste del cuadro de comodidad, hará lo que esté en sus manos para amedrentarte, para debilitarte, para hacerte perder la cordura, ¿no? Y en este caso, ¿qué harán? Demandas. Te demando por esto, te demando por lo otro, te demando por lo otro, hago campaña de difamación, mi tribu me respalda, vayan a tirarles hate, o sea, ataque por todos lados, ¿no? Entonces, esto pasa cuando el manipulador pierde control de la situación. Cuando la víctima despierta y dice, se te acabó, ya no más, alzo la voz, me defiendo, pues el manipulador empieza a usar herramientas, estrategias para someter a su víctima. Y es lo que ha hecho esta mujer al día de hoy. La campaña de desprestigio de Aline en los proyectos, en su libro. Ahora, que, que todas están unidas a excepción de la víctima sobreviviente que apoya al artista, la mayoría están reunidas y ahora ¿qué hace? Las ataca por medio de demandas, por medio de su serie, las ataca por medio de sus fans, ¿no? La tribu, los borregos que van y atacan a las sobrevivientes. Entonces, ataque por aquí, ataque por allá, revictimización por aquí, revictimización por todos lados. ¿Para qué? Con el fin de debilitar a la víctima. Entonces, estas técnicas de manipulación, ¿de dónde la aprendieron? Del depredador, de la cabeza de la organización coercitiva. Entonces, la alumna superó al maestro, porque está replicando las mismas técnicas de manipulación que aprendió del depredador. Entonces, a sus casi 60 años, esta mujer no ha aprendido nada, no ha sanado, no se ha hecho responsable,
Porque no se trata de culpa, se trata de responsabilidades. Entonces, al día de hoy esta mujer no ha aprendido nada, no creció como persona, eh, no tiene inteligencia emocional, todo lo percibe como personal, como si el mundo girara a su alrededor, no tiene empatía, mucho menos responsabilidad afectiva, no percibo ningún trabajo personal. Salud mental, pues ni hablemos de salud mental. Entonces, es lo que yo percibo, digo, yo no soy experta en salud mental, pero pues evidentemente si tú sigues replicando la misma historia y no aprendiste, pues es que algo aquí no está bien. Evidentemente, digo, son mis interpretaciones, pero algo psicológico en tu mente pues está en desarmonía. Hay algo ahí que no. Evadir responsabilidades pues no es la solución. Entonces, a sus casi 60 años pues no se ha hecho responsable de sus acciones, al contrario, todo lo percibe como víctima, como ataque, es que en contra mía son hambreadas. Y pues no. O sea, el que yo cuente mi historia, lo que yo viví, no significa que te esté atacando. Te involucra, sí, pero yo solo estoy contando lo que me hiciste, solo estoy contando lo que viví, estoy contando cómo me manipulaste. Que eso a ti te haga ver mal, esa es otra cosa, pero no es un ataque. Yo tengo derecho como víctima a alzar la voz y contar lo que yo viví. Independientemente seas artista y seas famosa, pues mi historia te involucra. Si eso, si mi versión te hace quedar mal, esa es otra cosa. Pero no es un ataque personal, solo estoy contando lo que viví. Si eso te hace quedar mal, pues esa es tu responsabilidad, no mía. Ya me di cuenta que por lo visto no te interesó. Me reclamó muy serio. ¿Ven lo que les digo? Y como yo todavía estaba muy emocionada con mi comida de cumpleaños y más que nada con Alfonso, quien se había portado muy bien conmigo y hasta me había demostrado que le gustaba, eso me motivó para enfrentarme a Sergio como nunca antes lo había hecho. Ay, Sergio, le dije un poco nerviosa, es que la verdad yo ya quiero terminar con todo esto. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Me preguntó molesto. Pues es que ya no te quiero, no te quiero como novio. Ah, ¿no me quieres? ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque estaba confundida. Me caes bien, me divierto contigo, pero no te quiero. No me interesas como novio. Eso que le dije, creo yo, le cayó como balde de agua fría. Se mostró muy digno y me ordenó que me largara de ahí sin pedirme ninguna otra explicación. Yo pensé que finalmente, aunque le hubiera dolido, lo había entendido, y eso era lo mejor para los dos. Sentí que me había quitado un gran peso de encima, que me había liberado de esa carga. Supuse también que luego de eso me iba a correr de ahí, que lo de mi disco y mis sueños de ser famosa se irían al cuerno. Ya vamos a acabar. A ver. Ayúdenme a darle tap a la pantalla, no sean malitos, por favor, para que este video llegue a más personas. Comunidad de TikTok, ayúdenme, por favor. No pido regalitos, solo ayúdenme dando tap a la pantalla para que este video informativo sobre la triada oscura llegue a más personas. Aquí hablamos sin filtros, no maquillamos las cosas. Aquí hablamos sobre el testimonio de esta mujer valiente sobreviviente de trata de personas, Alina Hernández. Te lo cuento sin filtros, no te maquillo las cosas. Ahora que si quieres estar más informado, informada de estos temas, te invito a que escuches los podcasts de las sobrevivientes. Ahí sí tienes la información de primera mano sin filtros. El estafador de sueños, Alíneate y abre tus alas, Fe, amor y trata de personas, y que retumbe. Ahí sí te platican las cosas sin filtros, no como unos documentales patitos que andan por ahí. Nah, va a contar
la versión desde su punto de vista. Pero como dice Chapoy, vayan a los podcasts donde más de 10 sobrevivientes van a contar su historia desde su punto de vista y más de 10 víctimas comparten el mismo punto de vista. Ayúdenme dando tap tap a la pantalla a compartir. Y como no le respondía nada y solo le escuchaba, eso detuvo la camioneta en una esquina donde se encontraba una caseta telefónica. Me dijo que tenía que llamarle a Sergio. A ver, no te voy a decir que me importó. Ya. No te voy a decir que no me importó, por supuesto que sí, pero en el fondo esperaba que él reaccionara, que me comprendiera y que lo que había dicho no estropeara los demás planes, los planes profesionales. Esa noche también Mari me llevó a casa en la camioneta de Sergio y a pesar de que hasta entonces casi no hablábamos y menos de lo mío con Sergio, esta vez me enteré que ella, al igual que Gloria, estaban al tanto de todo. Aquí ya entra el grooming de la Inmaculada de Mari. Me aconsejó que pensara bien las cosas, que no fuera tonta, que no echara a perder todo lo que yo había conseguido. Era como si estuviera escuchando al artista. Incluso sus consejos, racionamientos y palabras eran igualitos. Exactamente. Evidentemente me estaban haciendo un lavado de cerebro a lo que hoy conocemos como grooming, pintándome a Sergio como lo máximo, y yo, pobre tonta, estaba desperdiciando la oportunidad, la gran oportunidad. Y como no le respondía nada y solo le escuchaba, en eso detuvo la camioneta en una esquina donde se encontraba una caseta telefónica. Me dijo que tenía que llamarle a Sergio y se bajó. Luego, sin haber colgado la bocina del teléfono, se acercó a la camioneta y me dijo que Sergio quería hablar conmigo. Me bajé de la camioneta, tomé la bocina y escuché la voz de él. Me dijo que no podía creer que creer lo que le había dicho, que era una tonta porque en el fondo era más que obvio que yo sí lo quería, aunque ni yo misma me hubiera dado cuenta. De no ser así, entonces, ¿por qué le llevaba juguetitos y regalitos todos los días? Yo traté de explicarle de nuevo, pero no me hizo el mayor caso. Aseguró que me iba a arrepentir y que cuando lo hiciera ya iba a ser demasiado tarde. Y al final, como se dio cuenta que yo no cedía ni me dejaba convencer, me pidió que regresara a la oficina en ese preciso momento porque necesitaba hablar conmigo. Y ahí de nuevo Mari como si fuera mi guardaespaldas. Yo sola con él. Una vez más se mostró dolido, triste, reprochándome que le hubiera dicho que no lo quería. Victimización. Fíjate que cuando el psicópata integrado, el manipulador o el narcisista está perdiendo el control sobre su víctima, cuando le dice, oye, no me gusta esto, le están poniendo límites, se victimiza. Empieza a tomarse tus límites personales como un ataque personal. Es que tú me estás dañando con tus acciones, es que tú me estás lastimando, es que tú me has hecho daño casualmente. ¿Qué es lo que ha hecho el artista? Al demandar a Pati Chapoy, se hace la víctima. Es que la señora Chapoy me ha hecho mucho daño. Es que usted, señora, me ha hecho mucho daño. En la serie, es que las que declararon en mi contra me han hecho daño. No, no te están haciendo daño. Te están poniendo un límite. Aline no te hizo ningún daño. Al contrario, con este libro te salvó la vida. Porque si no hubiera sacado este libro, Aline, tú seguirías en esa red coercitiva y el depredador seguiría siendo tu representante. Pero no lo ves así, lo ves como un ataque personal. Entonces, si el testimonio de Aline te hace quedar mal, esa es otra cosa. Que tus acciones te hagan quedar mal, esa es otra cosa. No es responsabilidad de Aline ni de las sobrevivientes. Entonces, un psicópata integrado, cuando no te puede controlar, cuando, cuando le pones un límite, se va a victimizar, hará como que esta transferencia de culpa, ¿no? O sea, me estás poniendo un límite y una persona sana, mentalmente hablando, entenderá que es un límite personal y no se lo tomará personal. Me está poniendo un límite, sí, sin tema,
Pero un psicópata o un manipulador todo se lo toma personal. Por eso, ¿qué hace Sergio? Es que yo pensé que me querías, es que me han lastimado mucho y tú también, entonces ¿para qué me dabas regalitos? Es que esto, es que el otro, es que tú me lastimas, ¿no? Entonces, el psicópata, el manipulador se ponen en el papel de víctima porque es lo más fácil. ¿Por qué? Porque en el papel de víctima no hay responsabilidad de tus acciones, no hay responsabilidad afectiva. Entonces me victimizo para salirme con la mía. Entonces, es lo que aquí en el capítulo 9 hace Sergio con Aline. Estoy perdiendo el control, me hago la víctima. Tus acciones me lastiman. Y hoy, a sus casi 60 años, la artista aplica esta técnica de manipulación. Es que ustedes me han hecho daño. Es que ustedes, es que esto, es que lo otro. O sea, como si el mundo girara alrededor de ella, ¿no? Entonces no existe este nivel de conciencia, esta empatía de entender, oye, es que sabes que pues sí me equivoqué, es que estaba manipulada, es que yo también era víctima, pero me hago responsable de esto. Ah, pues ahí cambia la historia. No, pues lo que hizo Pati Chapoy, lo único que ha hecho ella en ese momento es darle voz a un caso criminal, que sí salí embarrada, bueno, pero no me lo tomo personal, es periodista, entonces no, se lo toma personal, como que el mundo gira alrededor de mí. Entonces un manipulador jamás, jamás se hará responsable de sus acciones, así que sobrevivientes de esta triada oscura, no esperen un arrepentimiento sincero por parte de estas tres personitas, porque si en algún momento les llegaran a pedir perdón, yo percibo que no sería un arrepentimiento genuino. O sea, si te pido perdón, pues para quedar bien públicamente, para limpiar mi imagen, pero no porque le nazca sentirlo. Entonces, no esperen un arrepentimiento sincero, no esperen una disculpa sincera. La vida ya les está haciendo justicia desde el momento en que están juntas, desde el momento en que están alzando la voz. Entonces ya la vida les está haciendo justicia. No necesitan que estas personas que dañaron sus vidas les pidan perdón. No necesitan eso. El hecho de que estén alzando la voz y estén todas juntas, ya desde ahí están dejando un precedente para que este caso, esta situación, no le pase a las jovencitas de ahora y a nuevas generaciones. Entonces, ahí ya la vida les está haciendo justicia. Pero no esperen nada de esta mujer, porque esta mujer, o sea, no ha aprendido nada, no ha madurado nada, cero inteligencia emocional, cero responsabilidad afectiva. Y si no ha cambiado en 25 años, pues, ¿qué te hace pensar que va a cambiar más adelante? No. Dudo mucho que él pase, la verdad. No supe qué responderle. Otra vez, para variar, la seguridad que antes creía haber tenido se esfumó en ese momento. No sé si porque me di cuenta, no sé si porque me dio lástima o qué, pero me solté llorando en sus brazos. Te voy a leer este pedazo otra vez. No supe qué responderle otra vez. Ay, perdón. No supe qué responderle otra vez. Para variar, la seguridad que antes creía haber tenido se esfumó en ese momento. No sé si porque me dio lástima o qué, pero me solté llorando en sus brazos. No sé, Sergio, a veces sí te quiero, pero a veces no, le dije. ¿Lo ves? Él agregó. ¿Estás llorando porque me quieres? No. Lo que pasa es que en el momento en que Sergio se pone la máscara de víctima, es que tú me lastimas con tus acciones, es que si no me querías, ¿por qué me regalabas detallitos? ¿No? Entonces se puso en el papel de víctima para hacer transferencia de responsabilidades a Aline. O sea, hacen la transferencia de culpa. Es que es tu culpa. Por eso yo me siento así dolido, triste, porque tú me estás rompiendo el corazón. Es tu culpa. Entonces, Aline, una niña de 13 años, altamente empática, pues no sabe gestionar esta situación.
O sea, recibe la culpa y es por eso que Aline comenta, no supe qué responderle para variar, la seguridad que antes creía haber tenido se esfumó en ese momento. No sé si porque me dio lástima o por qué, pero me solté llorando en sus brazos. ¿Por qué? Porque al momento en que Sergio le dice, es que es tu culpa, Aline inconscientemente recibe esta culpa y se activa la empatía, las neuronas espejo. Recuerda que este tema lo hablamos en el video pasado de la técnica de manipulación mirroring. Te expliqué la función de las neuronas espejo. Este video lo puedes encontrar en mi canal de YouTube, me encuentras como Coach Arimier. Entonces, desde el momento en que el psicópata o el manipulador se victimiza, la víctima es altamente empática y, y piensa inconscientemente, es que a lo mejor es mi culpa, a lo mejor tiene razón, estoy lastimando sus sentimientos. Entonces, una chiquita de 13 años eh, recibe esta culpa, ¿no? Y por eso dice Aline, me solté llorando, no sé por qué. ¿Por qué? Porque le estaban transfiriendo la culpa de la, la culpa de que estaba lastimando al depredador, pero no, no es que lo estaba lastimando, es que el depredador la estaba manipulando. Entonces, el pelado le llevaba 20 años a Aline de 13 años. Entonces, en temas de edad, en temas de mentalidad, pues Aline estaba en desventaja. La artista le llevaba 8 años, el depredador le llevaba 20 años. Entonces, Aline estaba en desventaja total. Y no solo Aline, el resto de las sobrevivientes. Menores de edad era carne de cañón y aparte. Ojo, porque el cerebro humano termina en desarrollarse, tarda en desarrollarse a los 23, 25 años aproximadamente. Entonces, Aline estaba en desarrollo, su cerebro todavía no terminaba de desarrollarse, ¿no? La zona neocortex no estaba desarrollada. La zona neocortex es la que nos ayuda a tomar decisiones inteligentes. Si tomamos una decisión incorrecta, una decisión eh, que no corresponde, la zona neocortex te avisa, ay, es que tomé una mala decisión y corriges el error, ¿no? Porque pues no somos perfectos, somos humanos. Pero una niña de 13 años pues todavía está en pleno desarrollo. Entonces, eh, Aline inconscientemente pues recibe la culpa del depredador y por las neuronas espejo se activó la empatía en Aline de 13 años y recibe la culpa. Por eso dice, no sé qué, no sé, pero me solté llorando en sus brazos. Pues sí, por esta transferencia de culpa que hizo el depredador sobre su víctima. No sé, Sergio, a veces sí te quiero, pero a veces no, le dije, ¿lo ves? Agregó él. Estás llorando porque me quieres. Disonancia cognitiva. A veces creo que sí, a veces creo que no. Quiero estar, pero me quiero ir. No te quiero, pero sí te quiero. Disonancia cognitiva. Me dijo más cosas, cosas que no recuerdo bien, haciéndome sentir una vez más que él tenía razón y que yo estaba equivocada, que en realidad lo quería. Terminé diciéndole lo que él esperaba escuchar. Sí, Sergio tiene razón, sí te quiero. Soy una tonta. Perdóname, por favor. Transferencia de culpa. Manipulación. Ya después, luego de perdonarme y de advertirme claramente que era la última vez que iba a permitir que lo desobedeciera, le pidió a Mari que me llevara a mi casa. En el camino ella me contó que Sergio me había comprado juguetes y regalos por mi cumpleaños, pero que no me los dio por haberme portado mal. Al otro día, la artista me dijo lo mismo y también que habían tirado a la basura sus regalos y juguetes que yo jamás vi y que la verdad ni me importaron. Supe que eso era otra mentira y también que aunque yo comenzaba a sentirme toda una mujer adulta, ellas y Sergio seguían viéndome como una niña estúpida. Una niña estúpida, ya no tan niña. Finalmente Sergio y yo pudimos tener relaciones. Fue en su departamento de Copilco, en el que vivía con su mamá, y recuerdo que al terminar se puso a cantar el himno nacional, pues sí, para celebrar su victoria. Cantar el himno nacional. Dios mío. Sí, o sea,
Recuerdo que al terminar se puso a cantar el himno nacional, pues sí, para celebrar su victoria. Es, es como si el psicópata integrado, no, no sé mucho de este tema de psicópata integrada. Conforme voy aprendiendo de estos temas, te voy compartiendo aquí en redes. Yo no soy experta en este tema, pero me gusta aprender de narcisismo y psicópata integrada. Eh, el psicópata integrado, al momento en que capta a la víctima, dice una más a mi colección. Entonces, después de que él se salió con la suya, en el siguiente capítulo es cuando ya inicia la fase de la devaluación. O sea, toma en cuenta que el bombardeo de amor, el espejeo, el grooming fue con un propósito de tener intimidad con la víctima. Entonces, todo, todo este proceso lo disfrazaron de amor, es que somos novios, es que tú me lastimas, es que él es tan maravilloso. Entonces la víctima entra en un proceso de idealización. Le hablan tan maravilloso del depredador que la víctima empieza como a fabricarse ideas, ¿no? Del príncipe azul. A eso también súmale pues el inconsciente colectivo que creció con Disney, con las novelas. Entonces todo lo que ves, todo lo que escuchas, se va a tu mente inconsciente, ¿no? Entonces empezaron a maquillarle una idea a Lynn de que Sergio era de cierta manera, e inconscientemente a Lynn pues empieza el proceso de la idealización, a poner en un pedestal al depredador. Está esa vocecita incómoda que le dice, aquí no es, vámonos, pero entra el depredador como que otra vez a captar a su presa hasta que finalmente pues logra su objetivo. Todas estas técnicas de manipulación de love bombing, espejeo, triangulación, grooming, gaslighting, fue con un propósito de obtener, eh, el objetivo, lograr su objetivo, que es tener relaciones con la víctima. Entonces, como Sergio ya obtuvo lo que quería, ¿no? Aprovecharse de su víctima, pues es donde entra ya el proceso de devaluación, entra en el proceso de hoovering. Cuando te pierde, pues nuevamente empieza el ciclo de abuso narcisista psicopático. O sea, te bombardeo de amor, luego te devalúo, te bombardeo de amor, te doy, pero te quito, refuerzo intermitente, ¿no? Entonces, empieza la mente, si para este entonces la mente de la víctima se confunde, entonces imagínate pasando por la devaluación, por el descarte, pero hoy no quiero, pero mañana sí quiero, ¿no? Entonces, esta confusión, o sea, no te suelto, pero no te dejo ir. ¿Por qué? Porque eres de mi propiedad. Entonces, un psicópata integrado no tiene empatía, observa, para él las víctimas las utiliza como objetos utilitarios. En este caso, pues que niñas menores de edad llegaran a esta red coercitiva, para él era carne de cañón, porque entre más chiquitas mejor, para poder manipularlas a su antojo, y las veía como objetos utilitarios. Una vez que él conseguía, eh, tener relaciones con la víctima, aprovecharse, eh, las tenía ahí, no las soltaba. Ya no quiero estar contigo, pero ahí te tengo. ¿Por qué? Porque eres de mi propiedad. Entonces, cuando quiera, te uso. Cuando no, ahí te dejo, ¿no? Entonces, un psicópata integrado no tiene empatía, a su víctima la ve como un objeto utilitario. Entonces, si has sido víctima de abuso psicopático, tú no le debes tu silencio al depredador. ¿Por qué? Porque el depredador, si tuviera empatía, si tuviera humanidad, pues no te hubiera hecho lo que te hizo. Por lo tanto, tú no le debes tu silencio a la persona que te violentó. O sea, alza la voz, cuenta tu historia, y si en el trayecto, de ir contando tu historia, hace quedar mal al depredador,
pues tú solo estás contando tu historia. Si tu historia lo hace quedar mal, esa es otra cosa, pero no es algo personal. En la medida en que la víctima va hablando, va procesando lo que vivió y va sanando, es cuando el psicópata, el depredador, pierde el control sobre su víctima. Desde el momento en que la víctima habla, pone un alto, ya no más, es cuando el psicópata o el depredador pierde el control sobre la víctima. Entonces, callar no es opción, calladita no te ves más bonita. Nos vamos a quedar hasta aquí, que es el capítulo número 9, y vamos a continuar la próxima semana con el capítulo 10. Si quieres continuar el hilo conductor de la gloria por el infierno, te invito a seguirme en mi canal de YouTube. Ahí estaré subiendo los videos en vivo. Este es el capítulo 9. Yo creo que entre hoy y mañana descargo el video y ya lo subo a mi canal de YouTube para que puedas continuar con el hilo conductor. Y te invito a seguirme en redes sociales. Me encuentras como Coach Ari Mier en TikTok y en YouTube. En Facebook me encuentras como Coach Ari Mier. Y aquí en TikTok, donde subo estos videos de este caso en particular, me encuentras como Juegos Mentales 28 en TikTok. Te invito a adquirir el libro de la gloria por el infierno de Alina Hernández. Puedes adquirir el libro en formato digital en alinahernandez.com. Entonces, de mi parte sería todo, comunidad. Gracias por estar aquí, gracias por conectarte. Adiós Facebook, adiós TikTok. Que tengas excelente noche.